Saludos participantes, bienvenidos a la asignatura Planeación Financiera, la cual tiene como competencia que analiza las finanzas de una organización con el objetivo de lograr las metas en un plazo previamente establecido, conociendo las diferentes técnicas de planificación financiera. Esta asignatura está estructurada en 3 grandes núcleos temáticos, siendo el primero el plan de financiamiento. La competencia de este primer tema es que identifica los diferentes planes financieros que se adapte a la organización a través del estudio de sus planes estratégicos y el plan de equilibrio. El contenido está referido a la planeación estratégica, la clasificación de los planes financieros y el punto de equilibrio. Como segundo tema tenemos los estudios de riesgos financieros. Su competencia es que analiza el nivel de riesgo que presenta toda organización en el sector económico en el que se desenvuelve. Y el contenido está referido a qué es un riesgo, a la clasificación del riesgo, la administración del riesgo y los instrumentos que utilizan las organizaciones. El tercer núcleo temático está referido a los mecanismos de financiamiento. La competencia es que analiza los mecanismos de planeación financiera, los proyectos de inversión y evaluación financiera. El contenido se refiere a las necesidades, a los tipos de mecanismos de financiamiento y los proyectos de inversión. En esta lámina les indico una serie de sugerencias para un mejor desenvolvimiento de la asignatura. En primera instancia, les sugiero leer, revisar, consultar el contenido de cada unidad, leer el material que se les adjunta, un material complementario, los cuales sirven para la realización de las actividades evaluativas. Elaboren un resumen sobre el tema, se pueden apoyar en cuadros sinópticos o en la herramienta que a ustedes les dé un mejor aprovechamiento de los recursos y del contenido. Lea con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad y en caso de tener alguna duda, por favor comuníquense conmigo a través del mensaje privado o a través del mensaje privado por la plataforma o a través también del foro de dudas. Otro aspecto importante es revisar la rúbrica por la cual será evaluada la actividad. Deben leer tanto las instrucciones como la rúbrica e ir trabajando con esos dos aspectos en la conformación de lo que es la evaluación. Un aspecto importante, evite el plagio, no se apodere de pensamientos, de conocimientos, de conceptos, procedimientos de otros autores sin darles crédito. Usted puede copiar muy bien lo que es cualquier concepto, un proceso, algo que indique un autor en específico, pero usted debe darle crédito a esa persona. Usted lo puede copiar textualmente y después darle. En cuanto al plan de evaluación, como ustedes saben, cada asignatura está estructurada, posee 4 actividades sumativas para evaluar los contenidos, las cuales se entregan en la semana 4, 6, 8 y 10. En el plan se especifican las fechas y las horas para la entrega de las mismas. Se evalúan a través de una rúbrica en donde se especifican cuáles son los criterios. De allí la importancia de leer tanto las instrucciones para elaborar esa evaluación, así como también la rúbrica para ver cuáles son los criterios que va a utilizar el docente, en este caso, cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para evaluar cada una de estas actividades. Las actividades se refieren a presentaciones argumentadas, estudios de casos, cuadros comparativos y la elaboración de un video, que a continuación vamos a especificar cada una de ellas. La primera actividad sumativa se refiere a una presentación argumentada del tema 1.
en donde se les indican pues una serie de preguntas para el análisis de esta presentación. Estas preguntas se refieren en primer lugar a qué se entiende por planeación financiera, donde ustedes soportan su opinión con autores, en qué consiste la planeación estratégica y cómo se relaciona con la planeación financiera. Tiene que soportar su postura con autores, especifique los elementos de la política financiera que debe contener un plan financiero y explique el contenido de un plan financiero, soportando su opinión. Recuerde de que no es tan solo cortar y pegar, es dar su postura del tema, tome en consideración los colores de las diapositivas que no deben ser muy fuertes, y la fuente, el tamaño de la letra tiene que ser legible, no muy pequeña, de 20 a 24 es un buen tamaño. Y bueno, la creatividad. Es importante que revisen lo que es la rúbrica en donde se especifican pues los criterios para la evaluación de esta presentación argumentada. Como segunda actividad, que está relacionada con el tema 2, se presenta un estudio de casos donde se le da un contexto pues en una empresa, cuál es el problema que se les presenta, y se les especifica a ustedes qué es lo que deben hacer pues, como actuando como analistas de riesgo de la empresa. Entonces van a desarrollar cada uno de los siguientes aspectos. En primer lugar, identificación y objetivos de la administración del riesgo. Determine cuál debería ser el objetivo principal de la administración de riesgo en esa empresa. En segundo lugar, la clasificación del riesgo. Se les da una matriz para que ustedes clasifiquen el tipo de riesgo que se está presentando. En tercer lugar, tenemos la estrategia de administración del riesgo, donde usted va a proponer una estrategia para cada uno de los riesgos identificados en esa matriz, utilizando las opciones de evitar, mitigar, transferir o asumir. Y por último, tenemos lo que es la aplicación del instrumento de derivados. Pues, explique técnicamente cómo un contrato de forward, en este caso, podría ayudar a esta empresa a gestionar el riesgo cambiario. Una vez más les recuerdo que deben revisar la rúbrica, así como también las instrucciones. Como tercera actividad sumativa tenemos un cuadro comparativo, crítico, argumentado, referido también al tema 2, en donde ustedes van a hacer una comparación de los 7 tipos de riesgo financiero. Ustedes deben completar este cuadro con cada uno de los riesgos, y los criterios son los que se presentan acá, se muestran en el cuadro, lo que es conceptualización, características, ejemplos, ventajas y desventajas. No olviden leer la rúbrica de evaluación. Y por último tenemos la elaboración de un video en donde ustedes van a desarrollar pues lo referente a las aportaciones de los socios, los mecanismos de financiamiento, las utilidades reinvertidas, reservas de capital, las fuentes de financiamiento externas, las fuentes de financiamiento externo a corto plazo, y cada uno soportando pues su opinión con uno o con 2 autores, y ejemplos de cada mecanismo. En las instrucciones se les indica el paso a paso. Ustedes también deben realizar su guión, y es importante que si utilizan PowerPoint, por lo menos usted debe aparecer en la apertura, a la mitad y al cierre del video. Es importante leer la rúbrica de evaluación. La planeación financiera es una herramienta muy importante para las empresas, porque es la base para que éstas surjan. En muchas empresas, este tema se deja a un lado y se enfoca en diferentes aspectos del día a día. Algo relevante en las empresas es la fijación de objetivos primordiales en el incremento de sus utilidades y la subsistencia en el sector económico en el que se desarrolla cada entidad. Esta constituye un proceso de análisis de inversiones, financiamiento, ingresos, gastos, utilidades y flujos de efectivo futuros de una empresa.
crea un croquis para el futuro de la empresa. En este sentido, conforma la parte de la administración financiera que tiene como objeto el estudio, evaluación y proyección del futuro de un organismo social, o bien es la técnica que aplica el profesional para la evaluación de una empresa y así tomar decisiones acertadas. O también es la herramienta que aplica el administrador financiero para la evaluación proyectada, estimada o futura de una compañía pública, privada, social o mixta, y que sirve de base para la toma de decisiones acertadas. Por tal motivo, la planeación financiera es un planteamiento de lo que se hará en el futuro. Es un medio de visualizar sistemáticamente el futuro y anticipar los posibles problemas que se puedan presentar. Además, establece objetivos financieros, establece la manera cómo se lograrán los objetivos y proporciona estándares para medir resultados. A continuación, desarrollaremos el punto sobre la planeación financiera. Continuamos con lo que es la planeación en las organizaciones. La planeación tiene como principio, como fundamento, como fin, establecer los objetivos que se desean alcanzar después de hacer un análisis de la compañía y su interacción con el medio ambiente donde se desarrollan los caminos para alcanzar los objetivos. Fíjense que a estas vías se les denominan estrategias y tácticas. En la figura que se muestra en la lámina se aprecia el proceso que se sigue para desarrollar la planeación. Entonces tenemos en la fase 1 desarrollo de la misión y objetivos. A partir del análisis de las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades que la empresa tiene al desarrollar sus operaciones de producción de bienes y servicios y su interacción con el medio ambiente, fija lo que desea hacer para mantenerse como un negocio en marcha dentro del sector al que pertenece. Entre los objetivos que puede llegar a fijar una empresa, estos pueden ser en primer lugar, seguir un esquema sólido y constante de ventas y crecimiento en los ingresos. En segundo lugar, aumentar el número de productos que la empresa fabrica. En tercer lugar, ampliar el número de clientes a los que se venden los productos. Y en cuarto lugar, tener presencia en mayor cantidad de lugares donde se venden productos, por mencionar algunos de los objetivos que se establecen en la planeación de la empresa. En la fase 2, entonces tenemos el diagnóstico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. La planeación empresarial necesita una evaluación de estos aspectos. En el caso de las fuerzas de la empresa, existen diversas variables concretas que influyen en la solidez de la compañía. Entre estos factores se encuentran la relación que mantienen en este sentido, con los competidores, con los clientes, con los proveedores, con bienes o servicios sustitutos, los requisitos que el gobierno establece a las empresas y la tecnología en los procesos de las empresas. Entonces, el análisis de la empresa y su relación con estos elementos, ¿qué va a permitir? Va a permitir identificar cuáles son los aspectos en que se encuentra débil y que, de acuerdo a los daños que puede ocasionar a la empresa, se convierten en amenazas. También pueden presentarse fortalezas en algunos aspectos y, en consecuencia, ventajas. En la fase 3, como lo podemos apreciar en el gráfico, desarrollo de estrategias, aquí se debe evaluarse en términos de oportunidades y amenazas externas, así como fortalezas y debilidades internas, con lo cual se va a determinar lo que la empresa desea lograr en específico y así establecer los mecanismos para conseguir los objetivos planteados. De alguna forma, es la probabilidad de que la estrategia
ayude a que la organización logre su misión y objetivos. En la fase 4 tenemos la preparación del plan estratégico. Es importante recalcar que un plan estratégico contiene varios elementos, entre los cuales se pueden mencionar la misión y los objetivos organizacionales, la oferta de bienes, servicios o ambos, un análisis y estrategias de mercado, incluyendo oportunidades y amenazas y los planes de contingencia, las estrategias para obtener y utilizar los recursos tecnológicos, fabriles, de marketing, financieros y humanos. También debe contener las estrategias para emplear y desarrollar las competencias organizacionales y de los empleados. Están presentes los informes financieros que comprenden proyecciones de pérdidas y ganancias, los indicadores financieros de producción, de ventas, de desempeño de los trabajadores que ayuden a medir las metas alcanzadas. En la fase 5 es la preparación de planes tácticos. Entonces, la formulación de las actividades en detalle que contribuyan a conseguir los objetivos de la empresa son necesarios para el desarrollo de los planes estratégicos, porque ayudan a instrumentar los planes estratégicos, establecer el cómo con precisión para desarrollar todas las actividades necesarias y así conseguir los objetivos de corto plazo. En la fase 6 está la fase de control y diagnóstico de resultados. Entonces, los controles ayudan a reducir desviaciones de los planes y proporcionan información útil para el proceso de planeación en curso. Entonces van a medir la cantidad de cumplimiento de los objetivos que se establecieron al inicio. En la fase 7, entonces seguimos con la planeación continua, que es un proceso ininterrumpido, dado que después de evaluar el grado de obtención de los objetivos designados en la etapa de desarrollo de misión y objetivos, identificar por qué no se consiguieron y hacer de nuevo el proceso de planeación. Y están las fases 4B y 5B, que es la planeación financiera. Para desarrollar las actividades a corto y largo plazo es necesario proporcionar que los activos de maquinaria, equipos, capital de trabajo, entre otros, de tal manera que se desarrollan dos actividades fundamentales aquí, el financiamiento y la inversión. En este caso, se auxilian de estados financieros proyectados que presenten cifras por un periodo determinado en el que funcionará la planeación de la empresa. Es importante destacar que Cons y O'Donnell señalan que la planeación permite establecer lo que se desea hacer a través de la selección de los cursos futuros de acción que la empresa ha de realizar. Entonces, la planeación presupone la existencia de alternativas y hay pocas decisiones para las cuales no exista algún tipo de ellas, aun cuando se trate de cumplir con los requisitos legales o de otra índole, tales como impuestos por fuerza que están más allá del administrador. Entonces, la planeación estratégica establece las acciones de largo plazo. En el campo de la administración, una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de la organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas los recursos de una organización. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. Importancia de la planeación estratégica. Fíjense que la planeación estratégica también observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro, y al escoger unas alternativas, estas se convierten en la base para tomar decisiones presentes. La esencia de la planeación estratégica consiste
en esa identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente y así explorar las oportunidades y evitar peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Entonces, la importancia de la planeación estratégica radica en establecer los objetivos que la empresa desea conseguir a largo plazo y se convierten en la guía para desarrollar los planes de acción de mediano y largo plazo que ayudan a lograr objetivos específicos para la empresa. De acuerdo con Misberg, la estrategia es un plan, una especie de curso de acción conscientemente determinando una guía o una serie de guías para abordar una situación específica. Entonces, las estrategias pueden ser generales si comprenden todos los aspectos de la empresa y como tal se pueden considerar como una pauta de acción. Entonces, la planeación trata de qué? Trata con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo relacionada con una decisión real o intencionada que tomará el director o el gerente. El autor Harold Birman Jr. menciona que los elementos de la planeación estratégica son 5. El número 1, la identificación de problemas y oportunidades. El número 2, fijación de metas y objetivos. El número 3, diseño de un procedimiento para hallar posibles soluciones o caminos para encontrar una solución. Número 4, escoger la mejor solución. Y 5, los procedimientos de control para comprobar los resultados de solución escogida mediante la planeación estratégica. Cuando se precisa la estrategia vital es porque se asocia a la existencia de situaciones de alto riesgo financiero en la empresa, así como las oportunidades correspondientes. Ahora bien, ¿qué es la planeación financiera? La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas. Además, representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, pretende la previsión de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto determinado que se establece en las acciones de la empresa. De acuerdo al autor Joaquín Moreno, la planeación financiera es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. La planeación financiera define el rumbo que tiene que seguir una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos. Tiene como propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo, así como las fuentes de financiamiento, fijar el nivel de ventas, ajustar los gastos que correspondan al nivel de operación, entre otras actividades. Es importante mencionar que la planificación financiera influye en las operaciones de la empresa debido a que facilita rutas que guían, coordinan y controlan las acciones para lograr sus objetivos organizacionales. Dos aspectos claves del proceso de la planificación financiera son la planificación de efectivo y la planificación de utilidades. La planificación de efectivo es la elaboración del presupuesto de caja de la empresa. Y la planificación de utilidades implica que la elaboración de estados pro forma. Tanto el presupuesto de caja como los estados pro forma son útiles para la planeación financiera interna. Además, los prestamistas existentes y potenciales lo exigen siempre. Entonces, la planeación financiera y los procesos de control se encuentran relacionados porque se necesita evaluar los resultados de la planeación financiera.
Entonces, esta planeación y el control financiero implican el empleo de proyecciones que toman como base las normas y el desempeño de un proceso de retroalimentación y de ajuste para incrementar el desempeño. Este proceso de planeación y control financiero implica también la preparación de pronósticos y el uso de varios tipos de presupuestos. Se deben desarrollar sistemas de presupuestos para todas y cada una de las áreas significativas de una empresa. Para que exista un buen plan financiero, es necesario que haya un buen plan general para la empresa. Por tanto, la calidad de los planes, programas y presupuestos financieros viene condicionada a la de los demás elementos de planificación de la empresa. Fíjense que en la figura que se presenta en la lámina se observa que la planeación financiera depende de la planeación estratégica corporativa. El autor White señala que el plan financiero es parte integrante de la planificación empresarial más amplia y se halla en multiforme relación con los planes parciales, como los de venta, producción, stock y aprovisionamientos. Entonces, en el plan financiero se establece que las metas financieras y las estrategias para cumplirlas. Un plan coherente exige entender la manera en que la empresa podría obtener una rentabilidad a largo plazo más elevada. Al diseñar un plan financiero, se combinan entonces todos los proyectos e inversiones que la empresa ejecutará. Es un proceso en el cual se convierten en términos financieros los planes estratégicos y operativos del negocio en un horizonte de tiempo determinado, proporcionando así información que ayuda en las decisiones que van desde las estrategias hasta las financieras en detalle. Ahora conversaremos acerca de los beneficios y ventajas de la planeación financiera. Es importante acotar que la planeación financiera requiere actividades como el análisis de los flujos financieros de una compañía, hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión, financiamiento y dividendos, así como balancear los efectos de las distintas alternativas, siempre orientadas a la creación de valor en la empresa. La idea es conocer el desempeño financiero de la empresa, cómo se encuentra actualmente y el rumbo al que se desea orientar. Si el escenario resulta desfavorable, entonces la compañía debe tener un plan de emergencia de tal modo que reaccione de manera favorable para sus necesidades de financiamiento e inversión. El análisis de la situación actual de la empresa y el establecimiento de objetivos conducen a un plan o estrategia financiera que abarca las decisiones de inversión y de financiamiento de la compañía debido a que los resultados de la empresa son producto de dichas decisiones. En cuanto a las ventajas, una de las ventajas se debe a que obliga a la administración a incluir las posibles desviaciones de la ruta que se establece para la compañía. La mayor parte de las empresas tiene un horizonte por lo menos de un año. Muchas preparan planes detallados para un año y planes financieros más generales para 3 a 5 años. Algunas compañías planean a un futuro de 10 o más años. Las compañías de servicios públicos que tienen plazos muy largos para el desarrollo de proyectos de capital hacen planes financieros mucho más largos que la mayor parte de las compañías. El prever los diferentes escenarios es establecer acciones para cada uno de ellos y ayuda a la empresa a alinearse al medio ambiente para lograr el desarrollo empresarial. Cuando una empresa prepara un plan financiero, no piensa únicamente en los resultados más probables, sino también planifica lo inesperado. Esto se puede abordar de formas diferentes. Por ejemplo, se puede llegar a las consecuencias del plan bajo las circunstancias más probables y luego utilizar un análisis de sensibilidad para variar los supuestos de uno en uno. También se pueden mirar esas implicaciones de los diferentes escenarios posibles.
Por ejemplo, bajo un escenario probable, unos tipos de interés altos pueden provocar ralentización del crecimiento económico y precios más bajos de las materias primas. En otros escenarios se pueden imaginar una economía doméstica fuerte, una inflación alta, una moneda débil, entre otras. Entonces la planeación financiera hace un diagnóstico de la situación actual, identificando que las oportunidades, amenazas, fuerzas y desventajas. Integra a todas las áreas de la empresa, se anticipa al futuro, describiendo escenarios de diversa índole al desarrollar planes de acción para lo inesperado. Durante el proceso de la planeación, entonces se establece un control para verificar el cumplimiento de los objetivos financieros, donde se pueden usar diversos indicadores de la medición del desempeño financiero. Clasificación de los planes financieros. La planificación a largo plazo se debe plasmar en una sincronización cada vez más exacta a través de la coordinación entre la planificación anual y la planeación de caja. El número de factores que determinan la necesidad de capital circulante son varios. Entre ellos se encuentran lo que es la naturaleza del negocio, el periodo de producción y costo del producto, la velocidad de la rotación de inventarios, rotación de cuentas por cobrar, plazo en las compras, plazo en las ventas, expansión del negocio, variaciones estacionales, riesgo y contingencias inherentes a cada tipo de negocio. Existen los planes financieros de largo plazo, que es el de financiamiento e inversión, y los de corto plazo, que por lo común se denominan como planes de flujo de efectivo o tesorería, y los de emergencia. El plan de desarrollo empresarial es el punto de partida para los demás planes y representa la síntesis de todos los proyectos elaborados y el cuadro donde se inscriben las principales decisiones financieras. Durante su construcción, además, se define la política financiera de la empresa. Entonces vamos a hablar del primer tipo de plan, financiamiento e inversión. El plan a largo plazo de la empresa se expresa de manera cuantitativa, en forma de un conjunto coherente de previsiones relativas a las aplicaciones y los recursos a largo plazo. Estas previsiones se designan a menudo con la expresión plan de inversiones y financiación. El objetivo del plan es cuantificar y obtener los recursos financieros permanentes que usará la empresa, lo cual le otorgará un carácter en esencia financiero, en tanto que los presupuestos de operación constituyen un instrumento de gestión, del cual el responsable financiero solo extrae informaciones sobre el funcionamiento de la empresa. El plan de inversiones y de financiación reúne las elecciones fundamentales materializadas por la empresa, pues las decisiones a largo plazo comprometen la existencia de la misma al modificar su dimensión y orientación. Cuando se desarrolla la planeación a largo plazo, es importante tener en cuenta que el entorno de la empresa puede modificarse. Los movimientos coyunturales de corto plazo afectan el volumen y la forma del mercado, los costos de los factores utilizados y los precios. De este modo, las decisiones tomadas dentro del marco de este plan comprometerán la independencia financiera de la empresa y determinará la rentabilidad del capital invertido, modificando asimismo de una manera sensible y durante mucho tiempo las condiciones de equilibrio financiero. El segundo plan corresponde a la planeación de efectivo. El plan de tesorería permite que el presupuesto de tesorería funcione de una manera adecuada y el objetivo de la gestión de la tesorería es asegurar la entrada de fondos en cantidad suficiente y a su debido tiempo para poder hacer frente a las obligaciones de pago, con el fin de evitar crisis de liquidez en la empresa que son causadas por los problemas del flujo de efectivo de la empresa.
En la lámina se presenta el ciclo de planeación financiera de los flujos de caja. Entonces la situación mensual del presupuesto anual nos da ya un sincronismo aceptable para el planeamiento y resolución previos de las necesidades financieras de la empresa. Sin embargo, el tesorero o cajero necesita de una previsión aún más minuciosa para poner en marcha en el momento adecuado los recursos precisos e incluso, en el caso de oscilaciones fuertes, promover decisiones de tipo general que eviten cualquier dificultad. La base de la planeación de caja son las fechas de vencimientos de cobros y pagos que se conocen previamente por los presupuestos de ingresos y egresos. A partir de los compromisos diarios de pago y de ingresos, se deduce el estado financiero diario y con él se prevén los ingresos y gastos futuros con sus vencimientos correspondientes y se determina la obtención de los faltantes e inversión de los excedentes. Entre los problemas que señala el autor Hartley sobre el cash flow de la empresa se encuentran los que se originan en la naturaleza de las operaciones de la empresa, como la estacionalidad. Algunas empresas de venta al por menor tienen la característica de gozar de una posición favorable de cash flow, ya que cobran el producto a la venta al contado en el mostrador antes de tener que pagar las mercancías vendidas. Otros minoristas se encuentran con el problema de un gran número de clientes a cobrar. Otros, por último, tienen que soportar un alto nivel de existencia, agravado por el carácter estacional de las ventas. Determinados sectores entonces tienen importantes cantidades de dinero inmovilizado durante un largo periodo que necesitan para la preparación del producto, como es el caso de las constructoras de viviendas. El tercer plan se refiere a los planes financieros de emergencia. Fíjense que los planes de emergencia se hacen para hacer frente a la situación de emergencia o sucesos imprevistos que se presentan en las empresas y deben prepararse con suficiente anticipación para responder de forma adecuada a los apuros financieros y así lograr una respuesta más adecuada y con ello reducir el retraso en las propuestas de solución de los diferentes problemas que se puedan presentar. Vamos a conversar ahora acerca del proceso de planeación financiera. Es importante acotar que de la planeación estratégica de la empresa se desprende la planeación financiera, donde esta última ayuda a diseñar la obtención del financiamiento para la compra de activos y medir la rentabilidad de las inversiones. Entonces, la planeación financiera es un procedimiento en 3 fases para decidir qué acciones se deben realizar en el futuro para lograr los objetivos trazados. Hay que planear lo que se quiere hacer, llevar a cabo lo planeado y verificar la eficiencia de cómo se hizo la planeación financiera. Entonces, este es un proceso interactivo. Los planes se crean, se examinan y se modifican una y otra vez. El plan final será un resultado negociado entre todas las partes que conforman el proceso. De hecho, en algunas corporaciones, la planeación financiera a largo plazo se basa en lo que podría denominarse el enfoque de Procrustes. Es cuando el plan financiero se usa como un mecanismo de control para la actuación de las áreas de la empresa. El proceso de la planeación financiera inicia con los planes a largo plazo estratégicos y estos a su vez guían la formulación de los planes y presupuestos a corto plazo u operativos. Por lo general, los planes y presupuestos a corto plazo se orientan a conseguir los objetivos a corto plazo, los cuales a su vez son parte de los objetivos estratégicos o de largo plazo de la empresa. Lo primero que se hace en la planeación es establecer los objetivos que se desean lograr y los cursos de acción que han de seguirse, seleccionando y evaluando cuál será la mejor opción para el logro de los objetivos propuestos. Las políticas que habrán de seguirse en la empresa, los procedimientos y bajo qué programas. De esta manera,
la planeación es la primera etapa del sistema presupuestario en la que se deben analizar los factores que influyen en el futuro de la empresa, como lo relacionado con los productos, personal, estructura financiera, condiciones de la planta y equipo, considerando el entorno económico y financiero en que vive la empresa, por ejemplo, el mercado en que se desenvuelve la situación económica, sindical, impositiva, y finalizando con la preparación e implantación de un plan que determine de una manera clara los objetivos realistas y logrables que deban alcanzarse y bajo qué políticas o reglas definidas para cada caso en particular. Los autores Brigham y Houston establecen un proceso de la planeación financiera, el cual se divide en 6 etapas. Aunque en el entorno actual de operación de las empresas es importante incluir los aspectos fiscales, en el que se detallan las acciones necesarias para el manejo de las inversiones y el financiamiento en el marco de leyes fiscales, de tal manera que el proceso de la planeación financiera queda en 7 etapas. Entonces la primera etapa es proyectar los estados financieros y a partir de ellos analizar los efectos que el plan tendrá en las utilidades previstas y la medición por medio de las razones financieras, cálculo del punto de equilibrio o algún otro esquema que se use como medidas de control financiero. Las proyecciones sirven además para vigilar las operaciones una vez preparado el plan y puesto en práctica. La segunda etapa consiste en determinar los fondos necesarios para un plan de 5 años. Los fondos destinados a planta y equipos, a inventarios y cuentas por cobrar, a la investigación y desarrollo, a las grandes compañías de publicidad. La tercera etapa es pronosticar la disponibilidad de fondos en los próximos 5 años y para ello es necesario estimar los que serán generados por la empresa o los que se conseguirán de fuentes externas, donde se incorporan las restricciones por las limitaciones financieras particulares de la empresa. En este caso, los presupuestos son una herramienta de ayuda. La cuarta etapa es desarrollar a detalle las acciones necesarias para hacer las inversiones requeridas en los diferentes activos, así como la contratación del uso de fuentes de financiamiento para dotar a la empresa de los fondos que necesita. La quinta etapa es establecer y mantener un sistema de control que vigile la asignación y el uso de los fondos dentro de la compañía, auxiliándose de indicadores de evaluación financiera que van a ayudar a decidir la conveniencia de las inversiones y de las fuentes de financiamiento. La sexta etapa sería diseñar procedimientos para ajustar el plan básico en caso de que no se cumplan los pronósticos económicos en que se fundamenta. Por ejemplo, si la economía es más sólida de lo previsto, las nuevas condiciones se deben reconocer y reflejarse en los programas de mayor producción, de cuotas más altas de marketing y en otras decisiones. Es decir, que es un ciclo de ajuste que impulsa las modificaciones al plan financiero. Y por último, la séptima etapa es establecer un sistema de recompensa para la gestión de la administración basado en la medición del desempeño, donde se premia a los ejecutivos de acuerdo a sus resultados. Bueno, y para finalizar entonces les dejo este pensamiento. El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. En todo proceso de planeación y más en la financiera hay que buscar la información necesaria para poder tomar decisiones. Gracias por su atención.